Damos una cordial bienvenida a la Biblioteca Nacional. Estamos muy contentos de ver la sala llena hoy día de gente que está acompañando acá a la autora en la presentación de su libro. Así que, bueno, saludamos en primer lugar a nuestra directora, Soledad Barca, también a Lilian Isamit, gerente general de Editorial Universitaria, y, bueno, a todos los colegas, a los amigos, a las amigas y especialmente también a la familia de Daniela Serra que la acompaña hoy día. Como todos saben, nos reunimos para celebrar la presentación de este libro, De la naturaleza a la vitrina, Claudio Gay y el Gabinete de Historia Natural de Santiago, de la autora Daniela Serra, que fue editado por el Centro de Investigaciones Diego Barros Arana y la Editorial Universitaria. Bueno, la autora del libro, Daniela Serra, es historiadora, magíster en Historia y doctorado en Historia por la Pontificia Universidad Católica. También es jefa del Departamento de Estudios y Educación Patrimonial de la Subsecretaría del Patrimonio Cultural y, bueno, junto con su actividad académica como profesora del Instituto de Historia de la Universidad Católica y además como integrante del Centro de Patrimonio de la misma institución, Daniela también ha desarrollado su trayectoria profesional en el ámbito de la investigación y de la gestión del patrimonio cultural. Y, bueno, nos alegra mucho, sobre todo, que Daniela haya elegido la Biblioteca Nacional para la presentación de este libro, porque, bueno, acá todos, no sé si han visto el libro, pero este libro es el final de un recorrido de su tesis de doctorado, y a lo largo de ese proceso la vimos en incontables ocasiones aprovechando, poniendo el valor las colecciones de esta institución, todo lo cual hoy día se materializa en este libro que, tanto por su contenido como en su diseño, como pueden ver, muestra, yo creo, la originalidad de la autora. Bueno, y esta presentación en realidad la pensamos en equipo y la pensamos también como una excusa, como un pretexto para hablar de ciencia, para hablar de cultura, para hablar de museos, de las colecciones y también de la práctica naturalista durante el siglo XIX, todos temas que esperamos que también nos convoquen a hablar sobre distintas temáticas vinculadas a nuestra actualidad. Y, bueno, justamente como la historia natural o las prácticas coleccionistas responden, ¿cierto?, a un quehacer que es abierto, colectivo, pero también, sobre todo, a un campo interdisciplinario. Quisimos hoy día convocar a miradas diferentes, a lecturas heterogéneas, y por eso creemos que los invitados de hoy día nos van a poder entregar finalmente unas lecturas complementarias al libro, a la explicación que nos ofrece Daniela Serra. Bueno, por eso mismo invitamos a Carmen Figueroa, ella es periodista especializada en la divulgación científica, y a Diego Milos, antropólogo, para que conversen y dialoguen en torno a este libro. Finalmente queremos recordarles que a la salida van a poder encontrar un stand con el libro, ¿cierto?, y con una gran oferta que los invitamos a aprovechar, y una oferta que va a durar solo con motivo de la presentación, así que más razones para adquirirlo. Bueno, para comenzar le vamos a dar la palabra a la directora de la Biblioteca Nacional, Soledad Barca de la Fuente. Muchas gracias, Macarena, muchas gracias, Daniela, y todo el equipo que va a ser parte de esta presentación. Bueno, para nosotros la biblioteca es fundamental, ya lo dijo Macarena, tener este tipo de convocatorias y traer, digamos, a esta sala, además muy importante, que es parte de las colecciones que ha investigado Daniela, para luego seguir dándole cabida al conocimiento que se genera acá a partir de las colecciones y con distintas miradas, como ya lo mencionó ella. También me alegra mucho tener a Daniela de vuelta, que fue habitante de este edificio, no solamente como investigadora, sino que como parte de las instituciones que forman el Ministerio de las Culturas, especialmente la Subsecretaría del Patrimonio,
y con lo cual también se ha generado una complicidad en distintos temas. Por lo mismo me encanta que esté acá ella y también ver a otras personas de museos que están involucrados en las colecciones que investigó, Macarena del Museo Histórico, Christian Becker, que veo ahí del Museo de Historia Natural, bueno, y muchos interesados en estas colecciones que además las hemos visto en distintas facetas, con distintos tipos de... O sea, Claudio Gay es como, ¿cómo se puede decir?, un caballito de batalla dentro de las colecciones, porque convoca muchas áreas del conocimiento. Así que, sin más, le quiero dar la bienvenida, queremos escuchar las reflexiones a partir de esta publicación, felicitar también a Daniela también por lograr terminar con un proceso que muchas veces es largo, tortuoso, sobre todo cuando uno no se dedica 100% a estudiar. Y nada, seguir teniéndolos acá y seguir generando este movimiento de colecciones que salen como los escarabajos de los libros. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. Bueno, a continuación daremos paso al comentario y a la conversación. Vamos a iniciar con el comentario de Diego Milos. Él es antropólogo de la Universidad de Chile y máster en Sociología en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Se dedica a la traducción y a la edición, incluyendo el trabajo con documentos antiguos. Tradujo y editó el libro Usos y Costumbres de los Araucanos de Claudio Yey y forma parte de la editorial Saposcat. Además, participó del Censo de Archivos Mapuche en el año 2020, tiene experiencia de docencia universitaria en Chile y en Francia, y asimismo posee experiencia profesional en proyectos de investigación etnográficos sobre educación, sociedad mapuche e historia de la ciencia. Dejo con ustedes entonces a Diego Milos. Gracias. Gracias. Gracias por la invitación, Daniela, y gracias por estar acá. Es muy emocionante estar en esta sala. La Biblioteca Nacional es un lugar importante para todas las personas que estudiamos, que nos interesa el pasado de este país. Voy a hacer una muy breve relato de lo que dice el libro, o sea, de los contenidos, voy a subrayar un par de temas y entiendo que Carmen después va a hacer preguntas a Daniela, ¿no? Ya, entonces ahí voy a tal vez yo también sumar algunas preguntas. El libro, bueno, describe muy pormenorizadamente la situación científica de Chile desde fines del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Parte hablando de la importancia que le dieron a la ciencia los Borbones, principalmente centrándose en la mineralogía, hasta 1810. Luego y en ese momento, claro, la ciencia está muy concentrada en esa rama del saber, y vinculada obviamente a los intereses industriales que tenía la corona española. Luego con la independencia se instala la idea de la necesidad de desarrollar un proyecto científico más amplio que abarque más disciplinas y sobre todo con el trabajo de terreno y de recolección. Ahí invitan a Lavallaz, que es muy interesante que hayas recuperado ese personaje porque era medio, bueno, Barbarana lo trata como un charlatán un poco, ¿no? Y nunca logró realizar nada de lo que quiso hacer, o sea, no dio clases, no hizo expediciones muy fructíferas. Y entramos ya realmente en materia en el libro con la llegada de Claudio Gay en 1829 y la firma del contrato en 1830, y ahí comienza realmente el trabajo de Daniela de describir todas las dimensiones en realidad del trabajo de Claudio Gay, que van desde el terreno hasta, bueno, de la recolección, o sea, de ir a agarrar un animal y una planta, hasta todos los procedimientos que tú detallas muy bien de conservación, de clasificación y también de descripción escrita, ¿no? Hay que recordar que Claudio Gay vino acá a Chile en 1828 y se fue en 1842, si la memoria no me falla, con un interludio que en Francia de 2 años y también un viaje a Perú. Entonces en total estuvo más o menos 9 años acá y se dedicó principalmente a recolectó todo lo que pudo. Ahí tú muestras también una dimensión muy interesante que es la dimensión colectiva del trabajo científico en distintos niveles, o sea, tanto en el terreno. Me sorprendió esto de las comitivas, que también están muy detalladas. Imagínense que son
equipos de exploración de 25 personas, muy heterogéneos, donde el único especialista real era Claudio Gay y los demás eran, bueno, cazadores, conocedores, guías, traductores, etc. Entonces se armaba un trabajo como en equipo para poder, realmente una máquina de recolectar especímenes, ¿no? Como que se instalaban, a veces las excursiones duraban varios días, y Claudio Gay organizaba una verdadera división del trabajo para poder hacerse de especímenes principalmente botánicos y animales. También está la relación con los pares, ¿no? Que me parece súper interesante que hayas rescatado a Bertero, a Carlos Bertero, que era un botánico que estaba en Argentina y que vino a Chile, y el famosísimo, bueno, por lo menos para los entendidos, d'Orbigny, que es como una estrella de la ciencia francesa de ese momento, ¿no? Como que, y hace una comparación muy interesante. A d'Orbigny le dieron muchas facilidades de parte del Museo de Historia Natural para poder venir a América a hacer su trabajo. Después fue contratado por los bolivianos, ¿cierto? En cambio, Claudio Gay le costó muchísimo más hacerse de esos apoyos que recibió finalmente en Europa, y ahí hay un punto súper importante de este trabajo que son bueno, defines a Claudio Gay, que llegas a determinar por fin que Claudio Gay sí era corresponsal del Museo de Historia Natural de París, que recibía una cantidad de dinero que fue creciendo con el tiempo para poder enviar colecciones, y que recibía unas instrucciones que eso me pareció fascinante, muy pormenorizadas sobre cómo recolectar por ejemplo, los pájaros para que no se manchen las plumas con sangre, ese tipo de cuestiones, pero también pidiendo ejemplares muy específicos. Hay una cosa como casi de caza recompensa de estos científicos naturalistas viajeros. O sea, no es traigan especies así nomás, sí, traigan especies, pero también tú decías que, por ejemplo, pedían guanacos, que sabían de la existencia del guanaco, pero no tenían especímenes en el Museo de Francia. Entonces hay como que una intención muy dirigida por parte del Museo de Historia Natural de París, que en ese momento yo creo que es la institución científica más importante del mundo, y que era una verdadera máquina centrípeta de atraer y atraer y atraer ejemplares de la naturaleza, gracias al trabajo de de personajes como Claudio Gay. Otro elemento que me parece bien notable de ese periodo de clasificación, o sea, de recolección de Claudio Gay, que es que y tú lo mencionas muy bien, el descubrimiento de una planta o de un animal no es cuando tú lo encuentras en la naturaleza, sino es cuando lo publicas. Y muchas veces el momento del encuentro de un ejemplar en la naturaleza a la publicación pueden pasar 10 o 15 años, ¿no? O sea, hay volúmenes de la botánica que son de los años 50, y los viajes donde él encontró esos especímenes son de los años 30, perdón. Entonces, hay una cosa bien interesante ahí con la ciencia, que toma mucho tiempo en el fondo determinar un objeto científico. Y eso es un elemento que me parece muy bien subrayado, y que es interesante porque cuando uno lee un libro de ciencia está todo inmediato, las definiciones están ahí, pero el trabajo que hay detrás toma mucho tiempo, implica a muchísima gente, y ahí está la idea más central que tú propones en el libro, que es necesariamente un trabajo colectivo esto, ¿no? Donde obviamente a veces hay situaciones de rivalidad entre los científicos, pero también necesariamente de colaboración y a todo nivel, o sea, desde las comitivas que yo mencionaba recién, que van a terreno, hasta el trabajo ya de hacer la descripción con el lenguaje que corresponde, y eso lo hizo en París una vez que Claudio Gay regresa en 1842. Quisiera como destacar 3 temas que tal vez tú puedes desarrollar si te interesan. Primero, el tema del saber poder, que es algo que siempre, bueno, es una frase que fue planteada por Foucault y que yo creo que se presta mucho equívoco porque la gente la entiende como que el saber fuera poder, casi como que el saber igual poder. Y lo interesante más bien es la relación entre el poder o entre los agentes, entre comillas, de poder y los de saber, y cómo se determinan uno a otro, ¿no? Por ejemplo, el Estado chileno favorece las condiciones de investigación, pero en ningún minuto es el saber, sino que facilita la producción de saber. Y asimismo, el saber producido por Claudio Gay o por el mineralogista Francisco Rodríguez, ¿no? El de comienzo, del fin del siglo XVIII, le abre posibilidades, el saber le abre posibilidades de poder al poder, por decirlo así. Entonces creo que es bien interesante leer este libro para poder salir de esta generalidad que se dice tanto como que saber igual poder, sino que más bien son 2 dimensiones que se determinan y que se condicionan. Respecto a lo mismo, me parece muy interesante también hacerse la pregunta de dónde está alojado el conocimiento en los distintos momentos de la historia, ¿no?
tú muestras muy bien que, por lo menos en el caso del conocimiento del saber científico en Chile, está alojado en el mundo más industrial de la mineralogía al comienzo. En el caso de las expediciones científicas europeas, muchas veces están alojadas en el, por decirlo así, en el poder militar. Las expediciones muchas veces son expediciones militares que llevan a un científico o a dos para poder hacer estas investigaciones complementarias. Y yo creo que está bueno preguntarse dónde está alojado hoy el conocimiento científico, o más que científico, sino que académico. O sea, uno podría decir en la academia, pero sí está exclusivamente ahí. Por ejemplo, cuando se produce conocimiento científico en función de patentes, ¿es conocimiento académico? O sea, yo lo digo como pregunta, no tengo la respuesta, pero sí sé que el saber y el conocimiento se alojan en ciertos lugares. No sé, la filosofía se alojó en los monasterios y en la iglesia durante todo el medioevo, ¿no? Después pasa a otro espacio. En fin, eso es lo primero. Luego, esta idea de que la ciencia es como una salvación, ¿no? Como que eso aparece en varios personajes de comienzo del siglo XIX, que hay que traer europeos, hay que traer científicos, como si el método nos fuera a sacar de las tinieblas, ¿no? Cuando los mismos científicos dicen que la cuestión no es tan fácil, que ellos no son un método con patas que anda recorriendo el territorio, sino que tienen dificultades, hay sequías, hay revoluciones, hay equipos de trabajo que a veces no funcionan, el mismo Claudio Gay es muy ducho en temas de botánica, pero por ejemplo todo lo que era embalsamar animales grandes, algo que le complicó mucho, se le echaron a perder hartas muestras, ¿no? Entonces como que, y ellos mismos se reían, Bertero con Claudio Gay decían como que la gente en Francia cree que vamos a pasar como un escáner acá y vamos a recoger todas las cosas, cuando en realidad es muchísimo más difícil. Entonces la ciencia no tiene esa cuestión tan como perfecta y automática que muchas veces la gente cree. Y lo otro es el tema de la pasión de estos tipos, ¿no? Lo tercero, y con esto voy a cerrar, porque, a ver, el trabajo científico es fundamentalmente encontrar las palabras exactas para decir cuál es el objeto, ¿no? Si yo tengo una margarita, bueno, hacer una descripción y saber bien qué es una margarita y no una rosa, por poner un ejemplo así bien simple y tonto. Pero esa cuestión a mí me parece muy, muy interesante, como que lo que los mueve finalmente es el deseo de poder descubrir objetos, inscribirlos en los museos y en los libros, que son espacios que duran, ¿no? Que duran mucho tiempo y que de algún modo no sobreviven, con esta promesa de que este lenguaje tan bien hecho va a durar, pero tenemos la paradoja de que si vamos a ver los nombres que puso Claudio Gay a sus plantas y animales, no queda ninguno. Y si vas a los nombres vulgares, que supuestamente iban a ser superados, quedan todos. La loica se llamaba le decían loica en el siglo XIX, en el siglo XVIII, y todavía le dicen así. En cambio, el nombre científico de la loica ha ido cambiando. Entonces ahí hay como una especie como de falsa ilusión de inmortalidad, ¿no? Pero que le escala muy hondo en sus personalidades. O sea, tú mencionas que, o sea, cita a Bertero, que él dice que quiere venir a Chile y quiere comerse la cordillera. Claudio Gay no puede dormir imaginando sus paseos por el bosque y los especímenes que lo van a consagrar a él como un científico importante. Y sin embargo, esa consagración no llega por esa vía, llega por otro lado, creo yo, ¿no? Llega por el lado más de él como testigo, que como una persona que instaló verdades científicas que duraron para siempre. Esas son mis 3 observaciones y mi resumen del libro. Eso, quedo a tu disposición para cualquier aclaración. Gracias. Bueno, muchas gracias, Diego, por tu atenta lectura y por compartirnos tus reflexiones. Ahora dejo con ustedes a Carmen Figueroa Cox. Ella es periodista de la Universidad Católica, ha desarrollado toda su carrera profesional en el diario El Mercurio, creadora de las secciones Vida, Ciencia y Tecnología y Educación de ese diario, de las que fue su editora hasta enero del año 2020. En sus primeros años en El Mercurio colaboró en diferentes secciones y cuerpos del periódico, como Cartas al Director, Reportajes del Domingo, y en el suplemento internacional Reportajes del Sábado. Gran parte de su carrera profesional la ha dedicado a la creación, gestión y edición de productos periodísticos sobre ciencia, tecnología, salud, sociedad y educación, entre otras temáticas. Actualmente es consultora independiente y evaluadora de proyectos de divulgación científica. Adelante, Carmen. Gracias. Bueno, yo antes confieso que soy bien mala para hablar a capela, así que tengo mi torpedo aquí. Ojalá pudiera hacer eso que hiciste tú, pero no soy capaz.
Bueno, primero que nada yo quería transparentar desde qué lugar yo voy a hacer los comentarios sobre este libro, porque yo soy periodista y la mayor parte de mi carrera la he dedicado a la divulgación de la ciencia en un medio escrito, donde cada centímetro de papel es un tesoro que uno tiene que cuidar muchísimo. Eso implica que uno redacta la información con muy pocas palabras y con un enfoque periodístico centrado en el resultado más que en el proceso. Me explico, pongamos un ejemplo. Pongamos el caso de un nuevo tratamiento para el Alzheimer. El énfasis de la información va a estar en los efectos que ese medicamento provoca a nivel cerebral y su impacto en la salud de pacientes con la enfermedad. El proceso de cómo se llegó a ese medicamento se reducirá a información básica que compruebe su solidez, nada más. Eso por el ahorro. Cuando Daniela me pidió comentar su libro desde el punto de vista de mi experiencia como periodista del área de la ciencia y tecnología, pensé en lo difícil que sería para mí enfocarme en el proceso más que en el resultado. El desafío me quedó claro cuando vi la portada. De la naturaleza a la vitrina. Claudio Gay, que investigué también y en francés se decía Claude Gay. Entonces, Claudio Gay y el Gabinete de Historia Natural de Santiago. Y dije, spoiler total. Ya sé el final. El protagonista, Claudio Gay, logra crear un gabinete de historia natural. El muerto y el asesino son conocidos desde el principio. El detective que investiga, Daniela Cerro. Confieso que cuando me adentré en sus páginas, llevaba a cuesta los prejuicios de una periodista acostumbrada a ahorrar palabras. Pensé, si se trata de una tesis de historia, y de la ciencia además, debe ser súper larga. Tendrá muchísima información. No siempre va a ser entretenida. Y estará salpicada de un sinfín de fechas y detalles poco atractivos para mí por mi formación profesional. Aunque igual, confieso, tenía ciertas expectativas por el personaje central de la historia, porque yo conocí a Gay cuando era muy chica, porque en mi casa mi mamá tenía en su dormitorio y a la subida a la escalera una serie de cuadros con los dibujos de Gay, con los paisajes esos de la vida cotidiana, que estaban todos dibujados, y yo me acuerdo haberme quedado mucho rato mirándolos con esos trazos y tonos suaves de ese Chile postcolonial que yo desconocía profundamente. En todo caso, no eran originales, ¿eh? Para que no se hagan. Con lo poco que conocía de su vida, lo imaginé siempre como una especie de Indiana Jones, luchando con el indómito paisaje del sur del mundo para intentar aprender su naturaleza. Una especie de Mr. Magoo, solitario y ciego a los otros, sumido en su mundo de hojas y bichos. Eso de que dormía y estaba, me calza profundamente con lo que... Y ese, creo, es el principal valor de este libro, porque Daniela pone luz a través de una investigación profunda y exhaustiva sobre un personaje idealizado por la época como por su propio deseo de prestigio personal. En este pedazo de nuestra historia de la ciencia que Daniela nos comparte, conocemos al hombre real, con ambiciones y deseos de éxito, apasionado, pero racional a la hora de jugársela por sus logros y objetivos, inteligente en su estrategia y hábil para arrimarse a quienes lo podían ayudar a alcanzarlo. Otros naturalistas como él cayeron en el camino, Daniela nos nombra. Pero el libro tiene más de una lectura para mí. Poco a poco, con el pretexto de perfilar a Gay, su trabajo en Chile y el nacimiento del primer gabinete de historia natural, vamos conociendo la realidad de la naciente república, pobre económicamente, políticamente inestable y escasamente educada, pero con una voluntad y mirada de futuro que ojalá estuviera presente en nuestros días. Conocemos la calidad de su gente, de capitán a paje, lo que da luces de cómo se fue forjando la tan esquiva identidad nacional. La excelente y profunda investigación que da vida al libro, la gran diversidad de fuentes y este sinfín de detalles sabrosos, incluso algunos muy divertidos, permiten al lector ir reconstruyendo en su mente, a través de la historia de este primer gabinete, el Chile real, sin romanticismo, de la mitad del siglo XIX. En las varias capas que pude distinguir en sus páginas, las que acapararon mi mayor atención no fueron, contrariamente a lo que yo hubiera pensado, la historia del desarrollo de la ciencia natural en Europa y en las colonias, que se relata con interesantes detalles, o la dificultosa construcción del gabinete, que actúa como un hilo conductor del relato a lo largo del libro.
Sí, en cambio, me cautivaron las descripciones de las varias expediciones que realizó Gay en todo Chile entre 1830 y 1842. Y los matices que Daniela va sumando a través de estas distintas fuentes y que reflejan lo difícil y esforzado que era hacer ciencia en esos años. Algo que el naturalista solía dejar en claro a través de sus informes a la comisión que revisaba su trabajo. Miren el tono épico con que describe su recorrido por la provincia de Colchagua, por ejemplo, entre diciembre de 1830 y 1831. No duden, señores, de los trabajos que hemos debido sufrir en este viaje tan avanzado a las cordilleras, por caminos las más veces borrados, en algunas partes llenos de zarzales espesos que los hombres tenían que cortar. Por mi parte, jamás olvidaré los peligros en los que nos expusimos, ya para atravesar los ríos y los bancos de nieve, ya para bajar a ciertas rocas, ni las grandes fatigas que necesariamente deberían resultar de estos penosos trabajos. Pero estas penas y peligros estaban de tal modo compensados por los bellos descubrimientos que hicimos que nos preparamos para otra excursión. Esta nos enriqueció con muchos pájaros e insectos, particularmente de aquellas frías regiones, con algunos animales, y sobre todo con una gran cantidad de plantas, tan notable por su rareza como por sus singulares formas. Desde que me ocupo de las ciencias naturales, puedo decirlo, jamás la herborización me había parecido tan brillante y, sin embargo, cuántas contrariedades no hemos tenido que sufrir. Al avanzar la lectura conocemos las dificultades logísticas, administrativas y físicas de las expediciones, que él se encarga de enfatizar. Como en este país de escasa cultura y recursos, como diría mi mamá, con las patas y el buche, un puñado de criollos visionarios apoya y empuja la producción de conocimiento científico. Las múltiples fuentes van sumando detalles que permiten completar lo que por lo general Gay omite, que la hazaña fue un trabajo colectivo de autoridades y particulares que aportaron a la logística, junto a peones, guías, criados, cazadores, preparadores de especímenes, intérpretes, soldados y hasta espías. Una comitiva que podía agrupar hasta 25 almas, que hicieron mucho del trabajo de campo que debía hacer Gay. A medida que la información va completando el paisaje, aparece la persona tras la figura del naturalista con sus pasiones e intereses, aciertos y errores profesionales, la exageración de sus hazañas y la omisión de quienes colaboraron en su trabajo. Se me descascara un poco la Indiana Jones y emerge un hombre como mucho, con claro y oscuro. Me entero de su doble contrato, como naturalista de campo con el gobierno de Chile y el de corresponsal con el Museo de Historia Natural de París, detalle que no informa a su primer empleador, que puso mucho más cuidado en las colecciones que mandó a París que en las que quedaron en Santiago. También quedan claras las condiciones precarias en que debía hacer su trabajo, no se le podemos quitar ese valor. Sin desconocer ese gran aporte, lo que terminó por destronarlo de los pocos héroes de mi panteón fue la exigua referencia a la ayuda que se cree recibió de su mujer, que habría pintado algunos de los objetos recolectados. Esto, según él mismo reconoce, me ahorrará un tiempo que puedo emplear mucho más útilmente, y no hay más mención de ella. Bueno, yo confieso que me interesó mucho quién era la señora y encontré poquísimo, pero llegué a unos textos que había escrito Rafael Sagredo y me enteré que el matrimonio se había divorciado en 1845 y que, según ese mismo historiador, dice, fue un matrimonio muy desgraciado. Y esta es otra virtud del libro. La investigación pone luz sobre el personaje con hechos y sin juicios de valor, que dan al científico su dimensión humana. Hoy, tanto como ayer, la sociedad ve a quienes hacen ciencia como seres superiores, que se mueven en un mundo incomprensible para el común de los mortales. El humanizar al científico lo hace más cercano y, por lo tanto, no tan difícil de imitar en su quehacer. Esto ayuda también a aterrizar la ciencia en la vida cotidiana, espantando ese temor reverencial a un área del conocimiento que parece ser solo para iniciados. Otra de las capas del libro que me cautivaron fue el reconocimiento que se hace en sus páginas a un puñado de intelectuales de la época que, a pesar del difícil contexto político, económico y cultural de la incipiente república, empujaron con un arrojo admirable y mirada de largo plazo el desarrollo del conocimiento científico. Personajes convencidos de que la enseñanza de la ciencia y su práctica en Chile serían fundamentales en la agenda educacional independentista. Es el caso del abogado intelectual y político progresista Manuel de Salas,
que muy claro de la urgencia de desarrollar la minería del reino a través del fomento de su enseñanza, impulsó la formación de un gabinete de historia natural como una primera colección de minerales para su estudio y promoción, consciente de la importancia que la minería podía representar para la economía del Chile colonial. O Juan Egaña, filósofo, político, abogado y escritor criollo, ideólogo de la independencia, que empujó la creación de un Instituto Nacional en 1813 y que impulsó la urgencia de la educación científica en el país. Un visionario. Él argumenta que, comillas, siendo Chile un país donde no había pasado histórico, sino naturales, era posible educar sabios dedicados a la ciencia. Genio. En su modelo, Egaña incluye el Gabinete de Historia Natural para la Educación Química y Mineralógica. Más de 200 años después, ProChile promociona a Chile, a nuestro país, en el extranjero como un laboratorio natural. O sea, este tipo, imagínense la época. También está José Vicente Bustillos, José Alejo de Zanilla y Francisco García Huidobro, descritos como los chilenos más ilustrados en ciencias físicas y naturales de la época. Miembros de la comisión designada por el ministro Portales para revisar el trabajo de Gay. Yo me lo imaginé como una especie de boleta de garantía de la época. Por décadas, estos tres personajes fueron actores clave del proceso de formación del Gabinete de Historia Natural de Santiago. Y por último, me gustaría destacar la importancia que en el contexto del relato adquieren los múltiples detalles que, sin ningún aspaviento, van iluminando con realidad cotidiana esta historia de la ciencia criolla. La reparación de goteras y reposición de vidrios rotos que se realizaron en esa primera sede del incipiente gabinete en 1804, mucho antes de la llegada de Gay. La perspectiva que da al lector el conocer el nombre de José del Tránsito Cárdenas, carpintero que en 1849 construyó los estantes del ya formado gabinete de Gay en el nuevo edificio, emplazado en el centro de Santiago. O el Excel de la época, que Gay envía en 1836 a la comisión en Santiago para informar sobre los resultados de su recolección en Valdivia y Chiloé, y que dejan claro que la caza de mamíferos, como dijo aquí Diego, se le da bastante en collera. Va enumerando: insectos y otros animales invertebrados, 2.557. Pájaros, 213. Peces, 47. Reptiles, 21. Cuadrúpedos, 5. La falta de alcohol para conservar las muestras o de papel secante, que durante su trabajo en terreno debía reutilizar previo secado en la fogata del campamento. Y ya al final de la lectura, con un Gay de vuelta en Francia, acaparó mi atención la lista de artículos que el naturalista mandó a Chile para enriquecer el gabinete. Un paquete de ojos de color para poner a los pájaros y animales que se arman en el museo, y otra de candados de secreto para asegurar los estantes que no lo estaban bastantemente con las cerraduras que tenían. Pero su mayor satisfacción, dice, fue el envío de un soberbio león de África bien armado, digno de adornar el dicho museo como animal algo escaso y nunca visto en Chile. Y aquí surge una gran pregunta. ¿Quién se quedó con el rey de la selva? Porque al museo no llegó nunca. Tengo algunas teorías, pero yo creo que es un misterio que quizás Daniela, que es una gran detective de la historia científica, podría develarnos. Bueno, y yo quería preguntarle a Daniela, porque bueno, mi periodista interna me hace preguntarme por qué escoger este tema, por qué a Gay y el gabinete. Bueno, primero que todo, nada, tengo que agradecer y bueno, a Diego y a Carmen que tomaron esta aventura también de leer este libro desinteresadamente. Acá no hay boleta de garantía. Y de acompañarme hoy día con estas lecturas tan maravillosas de un universo que, claro, yo siento que está en mí porque yo lo investigué, sale al mundo en el libro, pero también uno no sabe de quiénes lo leen y uno no necesariamente dialoga con esos lectores, así que eso es lo primero que quería decir. Pero también veo la cantidad de caras distintas de personas de distintos lugares y espacios de mi vida, así que de verdad que me emociona mucho tener esta sala que es tan como representativa también de, nada, pues de nosotros historiadores, ¿cierto? Y tenerla llena de gente muy querida. Así que
Eso. Tengo unas palabritas para el final muy cortas porque también sabemos que es un horario medio difícil, gente que está escapando del trabajo, así que vamos a hacer medio breves. Pero llegué a esta investigación haciéndome la pregunta por cómo se arma un museo en realidad. Y entonces pensé que estaba haciendo una historia cultural, una historia de políticas culturales. Pero claro, cuando uno, y bueno, el típico afán historiador es como, entonces, no cualquier museo, el primer museo. Entonces uno empieza a ir hacia atrás, y hacia atrás, y hacia atrás. Y de hecho, conversando con Olaya Sanfuentes, que todos ustedes saben, ha sido mi gran compañera en este viaje, como tutora, como amiga, como maestra, en un momento pensé en estudiar el Museo Nacional, o sea, Histórico Nacional, pero claro, me di cuenta que estaba este otro ejercicio. Pero cuando uno se mete en un museo de historia natural, uno se da cuenta que no es una historia cultural, sino que es una historia de la ciencia, o una historia cultural y social de la ciencia. Y ahí obviamente Claudio Gay aparece como este personaje que está como en todos los podios, ¿cierto? Arriba de todos, como tú dices, muy idealizado. Y obviamente difícil también entrometerse con un personaje tan trabajado por la historia. Nuestro reciente Premio Nacional de Historia, Rafael Sagredo, que no pudo acompañarnos hoy día, que nos mandó saludos, doy fe de ello. Él ha trabajado mucho, Claudio Gay, y en el fondo también cómo uno se vuelve a hacer preguntas distintas con una persona tan como estudiada. Y en eso me di cuenta de que su faceta como coleccionista era una faceta que no estaba trabajada. Y ahí obviamente el trabajo más monumental tenía que ver con ponerme al día de todo lo que habían dicho todos de él. Y no buscando lo que no dijeron, sino para sobre eso decir, bueno, ¿qué preguntas faltan hacerse? Algunas creo que las respondí, como estos misterios como del doble contrato con Francia y Chile, que fue como un gran descubrimiento, y el momento del descubrimiento es muy eureka, porque uno se encuentra con el contrato y dice como, aquí está. ¿Dónde fue? ¿En el museo? Eso fue en París. Tuve la oportunidad de hacer una pasantía de investigación tanto en el Museo de Historia Natural de Berlín como en el Museo de Historia Natural de París, y ahí pude revisar los archivos nacionales de Francia, pero también los archivos del Museo de París. Y ahí me encontré con cosas bien sorprendentes y también entender, y esto, perdón Claudio Gay, pero uno acá lo tiene como el gran como creador de la ciencia moderna en Chile, pero claro, uno va después a París y es un par de hojas en una carpetita. Entonces también ahora he estado haciendo un trabajo de devolverle el libro, obviamente pedí este ejemplar, les contaré, está en París, les pedí permiso, les mandé un ejemplar del libro, entonces también es como poder contarles de vuelta qué pasó, o sea, qué semillas sembraron estas personas que ustedes también financiaron. Entonces también es como en estos diálogos como periferia-centro, colonización, descolonización, también en nosotros hacernos cargo de volver a estos epicentros del saber y decir como, bueno, aquí están también los frutos de lo que ustedes financiaron y de las redes que expandieron por el mundo. Así que yo creo que es un poco de casualidad y de curiosidad, y Gais apareció entre medio, lo traté de esquivar porque estaba muy abordado, pero bueno, se enfrentó a esta faceta distinta y... Sí. ¿Y cuánto te demoraste? ¿Cómo fue ese...? Yo lo que encuentro más fascinante de este trabajo, que se ve, que es pero de súper detalle, es sumergirse en esos archivos. Sobre todo porque la Biblioteca Nacional o los otros que hay acá, uno los conoce desde que está en el colegio, pero en el Museo de París me imagino que haber sido fascinante. Sí, bueno, acá hay colegas historiadores y historiadoras, así que ellos saben un poco más de este oficio. Primero, como esto es una historia como del detalle desde la gotera hasta que se publica el libro, esto implica revisar toda la documentación que exista administrativa, o sea, la carta para contratar al carpintero, Cárdenas, exacto, el contrato, etcétera. Entonces, toda esa parte más administrativa estaba en el Archivo Nacional, acá, que está en el edificio contiguo, ¿cierto?, por Miraflores, para quienes no lo conocen, y acá en la Biblioteca Nacional también. Y ahí revisando, en el fondo, cosas muy administrativas, son oficios entre ministros, una cosa que puede parecer, yo lo pienso hoy día, que como funcionaria pública uno genera mucha documentación, y cómo esa documentación logra después permitirnos desplegar una historia, cosas tan sencillas como una boleta, una factura. Y luego, en París, lo interesante fue encontrarse con esta otra dimensión que tiene que ver con, claro, con estos agentes del museo, que el museo financia para que viajen y para que les manden colecciones. Y en París
algo también muy interesante es que, por ejemplo, mientras yo investigaba acá, no sé, estaba en la Biblioteca Botánica del Museo de Historia Natural de París, y haciendo migas porque uno se tiene que hacer amigo de todos los que atienden los archivos, la biblioteca, porque todo es como un mundo. Me acuerdo que ella, por ejemplo, me mostró las colecciones de Humboldt. O sea, abrí un cajón y me sacaba una planta de Humboldt, y uno decía como, si uno se sorprende con Gaia, esto era como, estoy frente a un ejemplar único. Entonces, también, y yo creo que acá algo súper importante, como está todo muy digitalizado hoy día, también esto uno lo puede hacer desde el escritorio de su casa. El Museo de Historia Natural de París tiene casi todo, o sea, no, un porcentaje muy grande de las colecciones digitalizadas, pero viajar a los lugares, ver los objetos. El Museo de Historia Natural de acá de Santiago me permitió también ver unas antigüedades que todavía están en el museo, abrir la caja, ver el objeto, poder tocarlo con guantes, obviamente, y todo el cuidado. Pero el experimentar ese encuentro, porque si no es como puro escrito y puro dibujo, pero el objeto está y uno lo ve. Y eso también como historiador, como historiadora, y ver las marcas, a veces uno está leyendo un documento pero tiene algo anotado atrás, si está digitalizado quizás solo se digitalizó la parte de adelante. Entonces, esa experiencia yo creo que fue muy nutritiva para poder también como dar cuenta de esa complementariedad de lo complejo de este trabajo también. Ahora, es un mérito tuyo porque tú puedes llegar a esos archivos, encontrar el contrato del carpintero Cárdenas, pero hay que saber leer qué es lo que hay ahí. Y eso es un poco lo que hace un periodista, saber entender y leer que hay algo más, que ese detalle te va a formar un gran cuadro, digamos. No es, entonces yo te felicito por eso, porque supiste encontrar lo que va dando fundamentalmente el paisaje completo. Entonces, muy bien. Yo creo que Diego también quiere preguntarte algo por ahí. Lo que te puso aquí. Voy a tratar ya. Yo creo que de la lectura de Diego, quiero comentar que Diego fue muy generoso conmigo porque en un minuto en que estaba investigando, Rafael Sagredo me dijo, hay un antropólogo investigando también temas de Claudio Gay, quizás te puede servir. Yo ahí estaba más obsesionada con los artefactos indígenas. Y me acuerdo que le escribí a Diego, nos reunimos, él me comentó y Diego tradujo encontró un manuscrito que no está publicado Claudio Gay, que se trata sobre los araucanos, como la denominan en la época, sobre los mapuches, y Diego lo tradujo desde el francés antiguo, lo transcribió y lo publicó hace un par de años. Pero en el momento que nos encontramos, que yo creo que fue hace como 6 años atrás, estaba todavía en proceso, y él fue muy generoso y muy confiado, que te lo agradezco, de pasarme su trabajo en un pendrive. Me dijo, te lo paso por si te sirve, si que tú lo llegas a publicar me arruinas como todo mi trabajo, confío en ti que no lo vas a hacer. Y yo me fui a la casa como existe de esperanza en este mundo de que uno puede confiar en la gente. Y entonces fue para mí muy bonito poder invitarlo y que él me pudiera acompañar hoy día, porque siento que de alguna manera él la investigó otra faceta de Gay, pero una faceta muy complementaria y que no aparece en este primer periodo de su vida. Entonces ahí también hay algo interesante. Pero yo que sí quiero destacar o comentar respecto de tu pregunta sobre la ciencia como salvadora. Y lo quiero decir porque creo que es un tema muy vigente. COVID, pandemia, vacuna, el rol de la ciencia. Y también los cuestionamientos a la ciencia. Entonces también creo, y es algo que quería comentar, lo que me interesa de este libro, aparte como del afán de recrear esta historia, es que ojalá al leerlo uno se haga preguntas que sirven hoy día. O sea, si no, ¿para qué sirve la historia? En mi caso, es algo que me mueve un poco. Y en ese sentido, claro, en ese momento es traer al extranjero, que él tiene el método científico, etcétera, y algo que yo no pude ahondar, porque acá todo esto es la limitación de las fuentes. Si es que no está escrito, no está documentado, no es que no exista, solo que no tenemos acceso. Y yo creo que algo que falta acá es todo el conocimiento que Gaia adquirió a través de los informantes locales, de las personas que vivían en los lugares, del mundo indígena. Y eso yo creo que hay ahí un vacío todavía por explorar, que de alguna manera hay que ingeniárselas para tratar de ver cómo completamos esos vacíos, dónde los buscamos. Y en ese sentido la pregunta del saber poder también creo que es interesante respecto como de lo científico o no. Y quizás como para no extendernos más, porque sé que todos tienen cosas que hacer, bueno, como les decía, quiero agradecerles por estar acá y porque en realidad con muchos de ustedes comparto este interés por la historia, por la cultura, por la ciencia.
Está también mi familia en un gran despliegue, así que les agradezco a todos y a todas por estar acá también. Pero en el fondo quiero transmitirles que para mí este libro representa muy bien cómo he desarrollado mi trayectoria profesional, que es una combinación entre el hacer y el querer contar historias, y el trabajo que vengo realizando en el ámbito de la investigación y la gestión más bien del patrimonio. Algunos me conocen de una vereda, algunos de otra, ¿ya? Pero este libro refleja precisamente mi inquietud de poder pensar sobre la cultura, la historia, el patrimonio, la ciencia, y cómo en nuestro país esta reflexión o estas preguntas se van encarnando en momentos o en instituciones, o en personas, o en prácticas, o en ejemplares naturales. Y en ese sentido, a veces damos por sentado también instituciones como el Museo Nacional de Historia Natural, que de alguna manera el Gabinete de Santiago es el origen del Museo Nacional de Historia Natural, que es uno de los museos más importantes de nuestro país. Tenemos 3 museos nacionales, es el museo más visitado, es el museo más antiguo. Acá no quiero restar importancia al Museo Histórico, pero el Museo de Historia Natural tiene un par de años más de trayectoria. Y en ese sentido, no dar por sentada su existencia te obliga a hacer estos ejercicios de historia y de memoria. Y quiero detenerme en una última cosa. ¿Por qué elegí el escarabajo verde? ¿Ya? Que fue colectado por Claudio Gay y que forma parte de las colecciones del Museo de Historia Natural de París para ilustrar la portada. Y acá agradecer a la editorial universitaria y al Centro Barba de Arana por la apertura de poder dejarme jugar con este escarabajo en la portada del libro, saliéndose a veces de los esquemas de los formatos de ambas editoriales. Pero creo que este insecto simboliza de alguna manera la empresa que encabezó Claudio Gay. Digo encabezó porque es un trabajo colectivo, o sea, no es de él, sino que es de muchas personas, pero también las preguntas que este trabajo busca responder. Este insecto es chileno y su nombre científico es Eugenius virens, ¿ya? Pero de él se sabe muy poco. Su nombre en latín significa huevo verde. Es muy escaso y Claudio Gay lo describió como de cuerpo corto, de un verde un poco sombrío, pero más reluciente en la cabeza, patas y pecho velludos. Se encuentra en las planicies litorales entre Coquimbo y San Antonio. Nombre común desconocido. Nombre común desconocido. Y termina señalando, se halla escasamente en Chile, y este ejemplar en particular es un macho que mide entre 16 y 19 milímetros, ¿ya? Y los hábitos de este insecto son crepusculares, ya que vuelan de madrugada entre finales de invierno y comienzos de la primavera, predominando entre la vegetación arbustiva y herbácea propia de los ambientes costeros del Chile central. ¿Cómo y por qué un insecto de estas características, escaso, poco conocido, no se sabe el nombre como común, cruza océanos y es resguardado en el Museo de Historia Natural de París? ¿Cuáles fueron las condiciones, las redes, las personas que posibilitaron el viaje de este escarabajo al epicentro de la historia mundial a comienzos del siglo XIX? ¿Cuánto hay de suerte, cuánto hay de afán en el quehacer científico natural, como para que este insecto llegara a su destino sin perderse, sin sufrir daños? ¿Y por qué es relevante para un museo contar con este ejemplar entre sus colecciones? Entendiendo que los museos también son espacios limitados, cuyos depósitos no pueden tener infinitas cosas, entonces, ¿por qué este insecto sigue estando ahí? Estas son algunas de las preguntas que quiero tratar de responder con el libro, y el propio Gay nos da algunas pistas. En otro de sus informes, esta vez de la provincia de Valdivia, entre 1834 y 1835, señaló: diré desde luego que mis investigaciones no se han ceñido puramente a los objetos curiosos, porque estoy persuadido de que la historia natural de un país debe comprender todos sus productos, aun aquellos que puedan parecernos ahora de la más evidente futilidad, pues he sido llamado a esta gran obra. Es de mi deber dedicarme a todos los objetos, sin distinción de clase, forma ni tamaño, tomarlo todo, indagarlo todo, no despreciar cosa alguna. Y gracias a este interés y motivación expresada por el naturalista, así como a las redes de agente en Chile y Europa, es que este ejemplar masculino de Eugenius virens llega a las colecciones del Museo de Historia Natural de París. Y a partir de este ejemplar, ningún otro de este ejemplar se describió por primera vez esta especie, lo que constituye el ejemplar tipo de una especie, ¿ya? Y eso también es muy bonito. Ejemplos como este hay varios en el libro, pero también hay muchos ejemplares que se quedaron en Chile y que, como comentábamos, dio origen a este gabinete en Santiago, que es el actual Museo Nacional de Historia Natural. Como sabemos, uno de los museos más antiguos e importantes de nuestro país.
Para terminar, contarles que este libro busca mostrar este viaje, y como dice su título, desde el lugar en que fueron recolectados en la naturaleza hasta que son guardados detrás de una vitrina o en un depósito, para que en ese momento y durante todo ese viaje es que pasan a ser conocidos por la ciencia occidental y últimamente se transforman en objetos de colección. Espero que cuando lean el libro, porque supongo que van a comprar todos los ejemplares a disposición, disfruten este viaje. De verdad que es un viaje, yo creo, de personas, de ideas, de plantas, de rocas, de minerales, de prácticas y de instrumentos. Y para algunos, que sé que la lectura se les pone cuesta arriba, al final hay un apartado con dibujitos, ¿ya? Así que también lo adelanto. Bueno, no me quiero extender más y muchas gracias. Y nada, gracias por acompañarme, de verdad. Bueno, les agradecemos a todos su presencia, gracias especialmente a Carmen, Diego y Daniela, muy interesante porque no solo pudimos conocer de la práctica de Claudio Gay, sino también de la práctica acá de la historiadora que es Daniela Serra, y que bueno, y que por todos los temas que salieron en esta presentación, como la relación entre los espacios de saber, la relación entre la ciencia y el poder, o las múltiples representaciones de la ciencia, creemos que queda más que claro que este libro es, como toda buena historia, un libro que nos permite hablar de la contingencia hoy día. Y bueno, para finalizar y reiterando, reforzando lo que dijo la autora, no se olviden de la oferta relámpago que hay afuera del libro de Daniela. Y bueno, muchas gracias por haber venido. Buenas tardes.